El sol caía pesado sobre los cañaverales del sur, tiñendo el horizonte de un rojo casi violento. El aire olía a miel quemada y sudor. Las ramas secas del monte ardían a lo lejos, mezclándose con el humo de los hornos del ingenio San Joaquín. Allí, entre el mugido de los bueyes y el golpe constante de los machetes sobre la caña, se escribió la historia de una joven marcada desde su nacimiento. Isabela, hija mestiza de una lavandera enferma y un patrón que jamás reconoció su nombre. Isabela había nacido pequeña, frágil, con una tos que hacía crecer los suspiros de las mujeres del campamento. No durará mucho, decían, pero duró. Duró tanto como el silencio que su madre cargó cuando el capataz la llevó al barracón de enfermos y regresó al poco tiempo diciendo que el amo había dispuesto su destino. La niña no sirve para el trabajo, pero tal vez el negro Tomás pueda darle algo de fuerza con su templanza. Así comenzó la cadena del miedo. Antes de que siga la historia, suscríbete a este canal para no perder los próximos capítulos y deja en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias reales de vida y resistencia. El ingenio era un monstruo vivo. Rechinaba, respiraba, devoraba horas y sueños. Desde las 5 de la mañana hasta la noche, hombres y mujeres cargaban caña, hervían melaza o caían desmayados en la zanja. Tomás, un esclavo de piel lustrosa y torso grande, había aprendido a sobrevivir callando. Cuando le dieron a Isabela, apenas una muchacha de 13 años, temblando, sintió que su alma se partía. No quería dañar a nadie, pero en el ingenio nadie tenía opción. La madre de Isabela, Manuela, se apartó con un llanto seco. No era tristeza, era impotencia. Sabía que su hija había sido entregada al hombre más fuerte del lugar, como un animal enfermo que debía curarse por contacto, según la creencia del capataz. El sudor del negro cura lo que Dios no quiso bendecir, decían los amos riendo, creyéndose sabios. Georgia, el apellido de la hacienda y de su dueño, resonaba como un eco extranjero en medio del valle oaxaqueño. Había venido de los Estados Unidos años atrás, trayendo sus métodos brutales, sus rosarios dorados y su frase favorita: «Los débiles no florecen, se aprovechan». Isabela encontró en Tomás no solo una sombra, sino una forma de resistencia. Él la alimentaba con frutas que robaba del campo, la protegía del acoso de los otros esclavos y, por las noches, le hablaba en voz baja sobre el mar. Decía que el olor del mar era libertad. Ella nunca lo había olido, pero lo imaginaba como algo fresco, sin dolor. Sus charlas eran un refugio. Pasaron los meses. Isabela, declarada enfermiza por los médicos del amo, seguía viva. Eso enfurecía a Georgia, que veía en ella un símbolo de desafío, un estorbo. «La chiquilla me debe trabajo, o su madre lo pagará con horas extras», gritó un día desde el corredor con su acento duro y trago de whisky en mano. Fue entonces cuando Manuela comprendió que debía huir. Lo planeó junto con Tomás, en silencio, entre los silbidos del viento y las noches sin luna. Esa primera parte de la fuga se tejió entre miedos y lágrimas. Tomás sabía los caminos del monte, pero también sabía que los perros del amo eran más rápidos. Isabela, con su tos intermitente, apenas podía mantener el paso. Sin embargo, la promesa de ver el mar, esa idea que tantas veces la había sostenido, la impulsaba. «No importa si muero allá, Tomás», le dijo mientras avanzaban. Morir allá sería como respirar por primera vez. Cuando el amanecer los sorprendió junto al río, el silencio fue roto por un disparo a lo lejos. La persecución había comenzado. Los capataces montaron sus caballos con furia. Georgia, vestido con botas rojas, encabezaba la cacería. Había jurado que ningún esclavo burlaría su ingenio. El sonido de los perros ladrando estremeció los campos de caña.
Tomás cargó a Isabela sobre los hombros, cruzando el río con el agua hasta el pecho. El barro lo arrastraba, pero su fortaleza era descomunal, nacida del dolor acumulado, no de músculo. Cada paso suyo era un acto de rebelión. Cuando las balas empezaron a rozar las piedras cercanas, Isabela forcejeó. «Déjame, Tomás. No quiero que te maten por mí». Pero él no respondió. Siguió avanzando, los ojos fijos en un punto imaginario, más allá del cerro, donde juraba que olía sal. Lograron perder a los perros, al menos por unas horas. En una choza abandonada, se refugiaron hasta el anochecer. Isabela deliraba, con fiebre y tos de sangre. Tomás preparó cataplasmas con hojas y barro. La sostuvo en sus brazos mientras cantaba bajito melodías de su tierra. Canciones sin palabras, solo sonidos que parecían oraciones al viento. Esa noche, las estrellas brillaban con una intensidad extraña. Isabela, entre susurros, le pidió una promesa. «Si regreso, que no me recuerden como enferma, sino como alguien que soñaba ver el mar». Tomás le acarició el cabello, sin saber que esas serían sus últimas palabras antes de perder el conocimiento. Los capataces los hallaron 3 días después. Solo Tomás seguía con vida, herido y exhausto. Georgia lo hizo encadenar frente al resto del ingenio. «Este negro ha robado lo que no le pertenece», dijo, señalando el cuerpo inerte de Isabela. Pero aquella humillación no fue el final. Fue el inicio de algo más profundo. La rabia de los esclavos que lo vieron caer, el fuego secreto que empezó a correr por la plantación. En las semanas siguientes, rumores de rebelión comenzaron a crecer. Manuela, aunque devastada, se convirtió en el centro de ese movimiento. «No nos roban más hijas», decía cada noche, mirando el barracón vacío donde su niña había dormido. Tomás, encadenado, se negó a comer. Los guardias decían que esperaba el amanecer para morir, pero su último gesto fue levantar la cabeza y mirar el horizonte. En el aire caliente del valle creyó oler el mar. Años después, cuando el ingenio San Joaquín fue cerrado y las tierras repartidas, los hijos de los antiguos esclavos aún contaban la historia de la enferma que soñaba con el mar. Y cerca del río donde la hallaron, alguien clavó una cruz de madera con una palabra escrita a mano: «Libertad». Después de la caída del ingenio San Joaquín, el valle pareció respirar por primera vez. Durante décadas, el humo del trapiche había oscurecido el cielo. Ahora, los campos verdes de caña crecían sin cadenas, trabajados por hombres y mujeres que aprendían lentamente el significado de la palabra propio. Pero la libertad no llegó con alegría, sino con heridas abiertas. Manuela, la madre de Isabela, seguía viva, aunque envejecida por dentro. De noche todavía soñaba con el rostro de su hija, con su tos interrumpida por risas breves. Vivía junto al río, donde había caído aquel cuerpo delgado que los capataces intentaron enterrar sin nombre. Ella se negó. «No la borren», gritó ese día frente a los soldados del gobierno que habían llegado a tomar control del lugar. Desde entonces, ese pedazo de tierra se convirtió en un punto sagrado, una memoria viva del precio de la dignidad. Pero algo cambió en Manuela. Ya no era la lavandera temerosa que mantenía la cabeza baja. Ahora hablaba en asambleas, organizaba a mujeres jornaleras, enseñaba a leer a los niños del valle. Su voz áspera, rota por la edad y la pena, se convirtió en fuego. «No hay amo ni patrón cuando uno deja de temerle al hambre», repetía, y la gente la escuchaba. A veces, en los atardeceres más cálidos, se sentaba junto al río y colocaba las manos sobre el agua. Decía que Isabela seguía allí, en el murmullo del cauce. El sonido de la corriente le recordaba a Tomás, al hombre que la protegió sin pedirle nada, cuyo cuerpo nunca apareció. Algunos decían que murió intentando llegar al mar, otros aseguraban que lo vieron meses después, cruzando los llanos de Tabasco.
guiando a grupos de fugitivos hacia el norte. Nadie supo con certeza. Antes de continuar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho y contar en los comentarios desde qué rincón del mundo estás viendo esta historia. Así sabemos que no estamos contando en vano la vida de quienes nunca tuvieron voz. Con los años, la plantación cambió de manos. Los herederos de Georgia, hombres arrogantes que nunca pisaron el ingenio, intentaron recuperar las tierras, alegando que les pertenecían por derecho. Llegaron abogados con sellos dorados y palabras difíciles, pero el pueblo ya no era el mismo. Las mujeres se habían organizado y Manuela encabezaba la defensa con la fuerza de quien ya no teme perder nada. Estas tierras se pagaron con sangre, dijo en una reunión frente a los funcionarios. Si quieren pruebas, miren la cruz junto al río. El silencio fue total. Incluso los soldados bajaron la mirada. Una noche, mientras revisaba documentos en su choza, un hombre tocó la puerta. Llevaba un sombrero de palma gastado, una cicatriz en el pómulo derecho y un bastón hecho de caña seca. Su voz, grave y pausada, interrumpió el canto de los grillos. Busco a la mujer que amó a Isabela. Manuela alzó la linterna. El corazón se le desacompasó. ¿Quién pregunta? Tomás, respondió el hombre, y la luz tembló entre ellos. El tiempo se detuvo. Fue como si todo el valle contuviera el aliento. Durante años había imaginado ese momento, pero sus recuerdos de él eran los de un gigante implacable. Ahora veía a un hombre cansado, con manos agrietadas y mirada bondadosa. Tomás se arrodilló junto a la cruz de madera, tocó la palabra libertad grabada de forma torpe y dejó a un lado un puñado de arena oscura. Traigo esto del mar, doña Manuela. Le prometí que la llevaría allí, aunque fuera en mis manos. El llanto que ella soltó fue silencioso, como si el alma le saliera en forma de suspiro. Nadie habló, solo el río siguió sonando bajo la luna. En los días que siguieron, Tomás se quedó en el valle, trabajando junto a la comunidad. Ayudó a construir un pequeño molino de agua y enseñó a los más jóvenes a sembrar sin depender de los antiguos capataces. Ya no hablaba mucho, su silencio bastaba para imponer respeto. En las noches, se sentaba cerca del fuego y contaba historias de otros esclavos que habían huido hacia Veracruz, donde el olor del mar se mezclaba con la esperanza. Poco a poco, el valle se transformó. Las casas de madera se convirtieron en adobe y en el sitio del ingenio viejo nació un mercado. La gente empezó a llamarlo Pueblo de Isabela. No había documento que lo registrara así, pero todos lo sabían. Aquella tierra tenía nombre de mujer. Manuela murió un amanecer con una sonrisa leve. Dicen que Tomás estaba junto a ella, sosteniéndole la mano. La ha llamado el río, murmuró antes de cubrirla con una manta blanca. Esa misma noche el viento cambió. El sonido del agua parecía cantar. A partir de ese día nadie volvió a ver a Tomás. Algunos afirmaron que lo vieron embarcar rumbo al norte. Otros que simplemente se internó en los cañaverales y se convirtió en parte del valle. Pero junto a la cruz, cada cierto tiempo, aparecía arena húmeda con olor a sal. 100 años después, en los registros del pueblo, un maestro escribiría: aquí comenzó la libertad, aquí murió el miedo. Y así, en el eco de las montañas oaxaqueñas, la historia de la niña enfermiza que soñó ver el mar se convirtió en una leyenda viva, no de milagros ni de santos, sino de dignidad. La historia de una madre, un esclavo y una tierra que aprendió, finalmente, a llamarse libre. Décadas después, el pueblo de Isabela ya era parte de los mapas rurales, un punto casi invisible entre ríos y cañaverales, donde el viento golpeaba las ventanas de madera y el aire olía a panela recién hecha. Los descendientes de aquellos esclavos seguían viviendo allí, levantando cosechas,
celebrando las fiestas patronales y rezando a una virgen hecha con caña y barro, que sostenía en una mano un pequeño trozo de mar seco. A simple vista, el pueblo parecía quieto, pero bajo esa calma latía una herencia de fuego. En las escuelas, los niños aprendían la historia de Isabela y Tomás no solo como un relato antiguo, sino como origen de su apellido, de su tierra y de su carácter. Nadie en el valle hablaba en voz baja cuando mencionaba la palabra libertad. Era un símbolo cotidiano, tan natural como el sonido del trapiche en la mañana o las risas en el patio. Lucía, una niña de 12 años, escuchaba esas historias contadas por su abuela Lourdes junto al fogón. Lourdes era nieta de Manuela y conservaba el mismo temple en la mirada. Tenía en su casa una caja de madera donde guardaba los últimos objetos del pasado. Un pañuelo blanco bordado con el nombre Isabela, una figura de barro que representaba a Tomás y un puñado de sal del mar, seca y endurecida. «Abuela, ¿por qué dicen que ella era enfermiza?», preguntó Lucía una noche mientras las chispas del fuego bailaban. «Porque era pequeña y débil», respondió Lourdes. «Pero algunos hombres confundieron fragilidad con destino. A veces, hija, las cadenas no se ven, se llevan por dentro». Lucía permaneció callada. En su escuela le habían enseñado fechas, decretos, leyes. Pero lo que Lourdes contaba tenía otro peso, una verdad que no estaba en los papeles. Antes de continuar, recuerda suscribirte y dejar en los comentarios desde dónde nos escuchas. Queremos saber hasta qué rincón llega la voz de Isabela y de quienes lucharon por ella. Tu apoyo mantiene viva esta historia. Con el tiempo, Lucía comenzó a investigar. Recorría los bordes del río donde la cruz seguía en pie, ahora rodeada de flores silvestres. Cada año, durante la temporada de lluvias, el caudal crecía tanto que el lugar se inundaba, pero siempre que bajaban las aguas, la cruz aparecía intacta. Nadie se atrevía a tocarla. Algunos decían que el río la reconocía. Movida por la curiosidad, la niña comenzó a preguntar a los ancianos del pueblo. Cada relato era distinto. Cada voz guardaba una versión. Unos contaban que Tomás y Manuela se casaron en secreto. Otros, que ambos fueron enterrados juntos junto al río. Las versiones se mezclaban, pero el fondo era siempre el mismo: valentía, memoria y resistencia. Lucía encontró viejas cartas descoloridas en el archivo municipal. En una de ellas, un coronel local de mediados del siglo XIX describía el cierre del ingenio. El negro Tomás y la mujer Manuela han despertado al valle. Su ejemplo desarma al amo y contagia a los jornaleros. Esa frase quedó grabada en la mente de Lucía. Aquella niña, que apenas entendía de política o historia, sintió algo parecido al orgullo. Su escuela organizó una feria histórica. Ella decidió presentar un trabajo titulado Los ecos de Isabela. En una cartulina grande dibujó el río, el ingenio, la cruz y al fondo, el mar que Isabela nunca había visto. Cuando presentó su exposición, su maestra, una mujer de la ciudad, acostumbrada a libros y no a leyendas, la miró con asombro. «¿Quién te contó todo esto?» «Mi abuela», respondió Lucía. «Pero dice que no es historia, es herencia». Aquella feria fue más que un evento escolar. Ese mismo año, el gobierno regional anunció la construcción de un puente sobre el río. El proyecto amenazaba con destruir el terreno donde estaba la cruz de Isabela. La comunidad se dividió. Unos decían que el progreso era necesario, otros insistían en proteger la memoria. Lourdes reunió a las familias y habló con firmeza. Progreso sin memoria es volver a ser esclavos. Si dejamos que desaparezca ese lugar, mañana se olvidarán de lo que fuimos. El pueblo entero se movilizó. Firmaron cartas, organizaron marchas, contaron la historia en radios locales. Lucía
Participaba leyendo poemas y textos inspirados en Isabela. Su voz, aunque temblorosa, conmovía a quienes la escuchaban. Al final, el gobierno accedió. El puente se desviaría a unos metros y el sitio quedaría protegido como santuario histórico de la libertad, Isabela y Tomás. El día que inauguraron el santuario, el río estaba calmo. Habían levantado un pequeño muro de piedra y un mirador. Lourdes subió con esfuerzo y dejó sobre la cruz la vieja caja de madera. Dentro, el pañuelo blanco, la figura de barro y el puñado de sal del mar. «Ya están juntos», susurró. Lucía, de pie a su lado, sintió un leve viento que atravesó el valle. Olía a caña, humo y mar. Fue entonces cuando comprendió que cada generación debía cuidar esa historia, no como un pasado remoto, sino como una promesa. «Abuela», dijo la niña con una sonrisa, «¿tú crees que Isabela, desde donde esté, alcanzó a ver el mar?» «No lo sé, hija», respondió Lourdes mirando el horizonte, «pero estoy segura de que el mar la siente. Cada ola que rompe contra la costa le lleva el nombre». El sonido del viento entre los cañaverales se mezcló con el canto de las mujeres que siempre llegaban al anochecer. Allí, en medio de la tierra que una vez fue látigo y dolor, la memoria se había convertido en raíz. Y bajo la luz dorada de ese atardecer oaxaqueño, el río, fiel y paciente, siguió corriendo como si todavía llevara consigo la voz de aquella niña que un día fue llamada enfermiza, pero que le enseñó a su pueblo lo que significa estar vivo. Los años pasaron y el santuario de Isabela y Tomás se convirtió en un punto de encuentro para todo el valle. Cada 12 de julio, una procesión recorría el camino del río con flores de cempasúchil, velas y cantos. Nadie rezaba con el tono digno de los santos de iglesia. Lo hacían como quien habla con los abuelos. En cada rostro había respeto, no devoción. El eco del pasado seguía siendo tangible como la presencia invisible del río que nunca callaba. Lucía creció en medio de esas historias. Se hizo maestra, como su madre quería, y terminó mudándose a la capital de Oaxaca. Al principio, la ciudad la abrumó, el ruido, las luces, las prisas. Extrañaba el olor del guarapo fermentado, el sonido del machete abriendo caña y el ritmo lento de las conversaciones al atardecer. Pero sabía que no podía quedarse en el pueblo para siempre. Alguien debía llevar la historia más allá del valle, más allá de la cruz y del río. Su primer año como docente fue difícil. Enseñaba historia en una secundaria pública, con adolescentes que más que aprender, sobrevivían. Un día decidió cambiar la rutina. Llevó un mapa viejo y marcó con tiza roja el punto donde nació su familia. Allí, dijo, hubo una niña llamada Isabela. Todos pensaban que moriría joven, pero su historia cambió, la de un pueblo entero. Los alumnos la miraron en silencio. Había algo en su voz que no era de escuela, sino de verdad. Uno de ellos levantó la mano. ¿Y tú crees que una sola persona puede cambiar tanto? No siempre se cambia el mundo, respondió Lucía. Pero sí se puede enseñar a otros a no obedecer al miedo. Y eso, muchachos, ya cambia todo. Antes de que la historia siga, recuerda suscribirte y contarnos desde dónde nos estás viendo. Eso ayuda a que más personas conozcan los relatos que nos definen como pueblo, como familia y como memoria viva. Un mes después, Lucía recibió una invitación del gobierno estatal. Querían que presentara una ponencia sobre la memoria colectiva de las comunidades rurales. Al principio pensó rechazarla, pero su abuela Lourdes, ya muy enferma, la animó. No hables de historia, niña, habla de corazón, de lo que se hereda, no de lo que se enseña en los libros. Lourdes falleció pocos días después. Lucía viajó al valle para enterrarla junto a la cruz del río.
Mientras el sacerdote murmuraba oraciones, el viento sopló con fuerza y levantó una nube de hojas secas que se esparcieron sobre el agua. Era como si el valle mismo despidiera a su guardiana. Esa noche, con el sonido del río de fondo, Lucía decidió continuar el legado. Revisó las cartas, los recuerdos, las voces. Había algo más que debía entender. ¿Por qué Georgia, aquel amo extranjero, había dejado raíces tan hondas en esa tierra? ¿Qué había sido de los descendientes de su nombre? Sus investigaciones la llevaron hasta Veracruz y luego hasta archivos en Estados Unidos. Descubrió que el apellido Georgia reaparecía en documentos de plantaciones, negocios y herencias. Los descendientes del amo habían prosperado, viviendo del trabajo que había destruido vidas. Pero entre las escrituras encontró una carta escrita en 1870 por William Georgia, hijo menor del propietario original. La carta decía, en un español torpe: «He soñado con la niña enferma, su rostro me sigue, no era esclava, era espejo, tal vez todo lo que creí duele porque fue mentira». Lucía leyó esa frase una y otra vez. No era perdón, era culpa. Y en medio del papel amarillento encontró lo que parecía un trozo de tela blanca, doblado cuidadosamente, el mismo tipo de pañuelo que su abuela guardaba en la caja. Volvió al valle con el corazón apretado. Llevó el documento al pequeño museo local, donde ahora los jóvenes guiaban a visitantes. Aquella carta se convirtió en parte del archivo del pueblo. Junto al vidrio, alguien escribió en una placa de bronce: «El verdugo recuerda, pero el pueblo no olvida». Desde entonces, Lucía comenzó a organizar lo que llamó la Semana de la Memoria del Valle. Un encuentro anual donde se narraban historias de resistencia locales, jornaleros, mujeres, agricultores y maestros que siguieron luchando contra el abandono y la injusticia. Cada año, más personas llegaban. Periodistas, estudiantes, campesinos. Algunos lloraban frente a la cruz, aunque nunca hubieran conocido a Isabela. Otros dejaban flores, pequeños amuletos, nombres escritos en hojas. Una tarde un anciano se acercó a Lucía al final del evento. «Yo conocí a tu abuela», le dijo con voz ronca. «Me contó que Tomás nunca murió, que el mar sí lo conoció». Lucía sonrió con alivio. «Entonces Isabela cumplió su promesa», respondió. El anciano asintió. «Y tú la continúas, hija. Eso también es libertad». Lucía levantó la vista hacia el cielo del valle. Había una luz dorada sobre el río, igual que en las viejas historias. Pensó en el largo camino recorrido, de esclavitud a dignidad, de silencio a memoria, y entendió, como alguna vez dijo su abuela, que algunas personas no nacen para sobrevivir, nacen para enseñar a los demás cómo hacerlo con el alma intacta. Esa noche, el agua volvió a sonar con fuerza, el viento trajo olor a sal, y algunos campesinos juraron que, si uno escuchaba con atención, podía oír la risa de una niña entre las olas del río. 3 años habían pasado desde que la Semana de la Memoria del Valle se convirtió en tradición. Lo que había nacido como un homenaje sencillo fue creciendo hasta volverse símbolo regional. Los pueblos cercanos comenzaron a participar con sus propias historias. Mujeres que lucharon contra los hacendados, campesinos que recuperaron tierra, obreros que sobrevivieron a la esclavitud moderna. El nombre de Isabela abrió la puerta a todas las memorias que durante generaciones habían sido silenciadas. Lucía, ahora reconocida como una figura comprometida con la historia social del sur, pasaba más tiempo entre archivos y comunidades que en la ciudad. Había algo dentro de ella que siempre la llevaba de regreso al valle. A veces sentía que cada paso que daba la acercaba, sin saberlo, a los lugares donde Isabela y Tomás alguna vez caminaron. En uno de esos regresos, el río estaba más bajo de lo habitual.
Las sequías eran intensas ese año. El agua corría delgada, apenas reflejando el cielo. Al acercarse a la cruz, Lucía notó algo extraño. Las lluvias recientes habían erosionado la orilla, dejando al descubierto un fragmento de madera vieja. Curiosa, pidió ayuda a los niños del pueblo y empezaron a desenterrar lo que quedaba. Bajo la tierra húmeda apareció parte de un cajón hecho con tablones de caoba. Dentro, envueltos en trapos descompuestos, había un cuaderno cubierto de barro. El papel amarillento se deshacía con facilidad, pero aún podía leerse algo. El título, en letra temblorosa pero clara, decía: Testamento del Ingenio San Joaquín, Año del Señor, 1858. Lo que siguió eran notas dispersas, fragmentos de pensamientos atribuidos a Tomás. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. Algunas frases eran apenas legibles, pero alcanzaban para estremecer. Ella duerme. Dice que el mar la llama. Si muero, que sepan que intenté cuidar, no poseer. El hombre libre no es el que huye, sino el que sueña sin permiso. Lucía cerró el cuaderno con cuidado. No quiso mostrarlo de inmediato. Lo sostuvo contra el pecho y miró al cielo encapotado, mientras el viento soplaba sobre los cañaverales. Esa noche, bajo una lámpara de petróleo, copió cada palabra en un cuaderno nuevo. En sus páginas escribió también su propia voz, las historias recogidas de las familias, las cartas, los documentos, los silencios. Aquella transcripción se convertiría meses después en un libro titulado El río que soñaba con el mar. Antes de seguir, recuerda suscribirte a este canal y contarnos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes lucharon por existir con dignidad. La publicación del libro ocurrió casi por accidente. Lucía lo imprimió de manera artesanal, con ayuda de algunas maestras rurales. Pero algo en aquellas páginas conmovió a la gente. Pronto llegó a universidades, ferias y programas de radio. La historia de Isabela y Tomás trascendió las fronteras del valle. Sin folclore, sin leyendas, como historia real, humana, profundamente mexicana. Lucía fue invitada a dar una charla en la Universidad Autónoma de México. Frente a cientos de estudiantes, sostuvo el cuaderno original entre sus manos. Esto, dijo, no pertenece a ningún museo. Pertenece a las manos que aún siembran caña bajo este sol. Esto es memoria viva. El auditorio entero se levantó en aplausos. Fue la primera vez que ella sintió, sin duda, que la voz de Isabela había llegado tan lejos como merecía. Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones del valle crecieron sabiendo que eran herederos de una historia de fortaleza, no de vergüenza. Los niños aprendieron a mirar el río no como frontera, sino como espejo. En el centro del pueblo, al lado de la vieja cruz, levantaron una escultura. Una niña mirando hacia el horizonte, con la mano extendida y una ola de metal a sus pies. En la base estaba grabada la frase de Tomás: El hombre libre no es el que huye, sino el que sueña sin permiso. Aquel monumento se convirtió en punto de reunión. Cada año, cuando llegaba el aniversario de la caída del ingenio, las familias colocaban velas y flores, mientras los jóvenes recitaban fragmentos del libro de Lucía. Algunos turistas preguntaban por qué esa historia seguía doliendo tanto después de más de un siglo. Los ancianos del valle respondían siempre igual: porque el dolor no se mide en años, sino en heridas cerradas o abiertas. Lucía, de pie frente al monumento, comprendió que su tarea había terminado. Había devuelto la voz a quienes la historia escrita quiso borrar, y aunque su corazón seguía con un leve vacío, el mismo que produce el recuerdo de los ausentes, sabía que el ciclo estaba completo. Una madrugada, cuando la neblina cubría el campo y el aire era dulce como melaza, caminó hasta el río, se sentó junto a la cruz
ya desgastada por el tiempo, y susurró: «Ya llegaste al mar, Isabela, y yo te acompañé hasta aquí». El agua reflejaba una luz tenue, dorada. De pronto, el sonido del viento cambió. Parecía un canto lejano, el mismo que Tomás solía murmurar para calmarla. Lucía cerró los ojos. El río seguía su curso, lento y eterno, como si llevara siglos repitiendo una sola palabra: libertad. Aquella noche, todo el valle durmió tranquilo, y aunque el amanecer trajo trabajo, sol, ruido y cansancio, en algún rincón del viento aún se escuchaba la voz de una niña que, sin milagros ni fantasías, había enseñado al mundo que incluso los cuerpos frágiles pueden sostener futuros enteros.